Hola mis game player, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los saluda nuevamente Pipo trayéndoles un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a ver una guía básica para Jinx en la carril inferior como ADC. Vamos a ver todo lo que son configuraciones, runas, ataques básicos, pasivas, entre otras. Si de pronto quieren algún otro campeón, no olviden comentárnoslo, darle like al video y suscribirse al canal para más contenido. No siendo más, comencemos con nuestro tutorial. ¡Let's go! Bueno mis game players, lo primero que en este momento vamos a hablar son de las habilidades de Jinx. El primero, la Q, cambio de armas. Jinx modifica sus ataques básicos para alternar entre Pum Pum, su ametralladora, y Cara de Pescado, su lanzacohetes. Entonces, ¿qué pasa con esta habilidad? Normalmente lo que es Pum Pum, la ametralladora, tiene más velocidad de ataque. Y Cara de Pescado, que es el lanzacohetes, es daño en zona. Cuando estemos en teamfight utilizamos más el Cara de Pescado, el lanzacohetes, para generar más daño zonal. Cuando estemos en línea utilizamos netamente lo que es la ametralladora para farmear más rápidamente. La segunda habilidad que vamos a ver, la W, en este momento sería chispas. Jinx usa una chispita, su pistola de rayos, para disparar un rayo que ralentiza. Este disparo tiene muy buen alcance, igual lo que nos ayuda es a ralentizar esos campeones que se nos quieren ir de la línea y así poder hacerle cacería más rápidamente. Utilicémoslo muy bien porque pues su rango igualmente, aunque es muy largo, es muy delgado, entonces tenemos que tener muy buena precisión. La E, mascafuegos. Jinx lanza una hilera de granadas paralizantes que explotan tras 5 segundos y envuelven en llamas a los enemigos. Esta nos sirve mucho para atrapar a nuestro ADC enemigo o para evitar un poco lo que son los gankeos. Entonces usémosla muy bien. No es una skill que haga mucho daño, pero sí que es muy funcional. Prácticamente es como si fuera nuestro stun. La R, super mega cohete roquete mortal. Este Jinx dispara un cohete gigante, puede avanzar todo lo que quiera del mapa. Seamos muy precisos con este disparo, es muy efectivo y hace un buen daño zonal. Entonces esta ulti es súper rápida, nos ayuda contra héroes como lo que es la Caitlyn, que se demora un cierto tiempo en generar el disparo de la ulti. Estos segunditos de diferencia nos dan mucha ventaja. La pasiva, hablamos de que comienza a emocionarse. Jinx recibe velocidad de movimiento y velocidad de ataque aumentadas cuando inflige daño a un campeón enemigo, monstruo épico o estructura. Entonces cada vez que rompemos una torreta, destruimos a un campeón, nos va a dar un aumento de velocidad, lo cual nos ayuda o a hacer persecuciones o a escapar más rápidamente. Tenemos que ver la situación. Esto es muy importante. Pasemos ahora a hablar de lo que sería las runas. Mis game player, vamos a hablar de las runas para Jinx. Como esto es una ADC, lo primero que vamos a subir en este momento para la configuración va a ser el compás letal. En los 1.5 segundos después de dañar a un campeón obtienes un 40 a 111% de velocidad de ataque. Recordemos que Jinx es un héroe de mucha velocidad, entonces tenemos que aprovechar eso para generar la mayor cantidad de daño posible en el menor tiempo posible. Después vamos a generar triunfo. Los asesinatos y asistencias te restauran un 12% de la vida y te otorgan 20 de oro. Recordemos, la idea es farmear muy bien, tratar de matar lo mayor posible para mejorar el equipamiento supremamente rápido, ya que nuestro equipamiento es bastante costoso inicialmente por el filo infinito. Después de esto subimos leyenda de linaje, obtenemos un 0.6 de robo de vida por cada acumulación de leyenda. Podemos hacer 20 acumulaciones. Estas acumulaciones salen con los asesinatos o asistencia a campeones y monstruos épicos. Por último, tomamos golpe de gracia, infligimos un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Recordemos que en las teamfight muchas veces este 8% que nos da extra puede definir mucho el daño que vamos a hacer, entonces es muy importante que lo tengamos para nuestros ADCs.
Tomamos una capa de limbo. Después de lanzar un hechizo de invocador obtenemos un aumento de velocidad de movimiento que dura 2.5 segundos y te permite atravesar unidades. Nos sirve mucho para lo que es los gankeos. Y se avecina la tormenta. Cada 10 minutos obtenemos poder adaptable o daño adaptable, dependiendo de lo que necesitemos y dependiendo también nuestro campeón. Entonces, entre más tiempo pasemos en la partida, más daño vamos a realizar. Por último, vamos a configurar lo que es un 10% de velocidad de ataque, 9 de fuerza adaptable y, como siempre, como el carril inferior siempre tenemos daño, lo que es la armadura. Esta es una configuración de runas que sugerimos en el canal. Si de pronto no has visto el resto del contenido, te invito a que te suscribas y mires las listas y guías que tenemos para lo que son los principiantes en el LoL. Sigamos en este momento con lo que serían los objetos. Bueno, chicos, de lo que son los objetos iniciales. Para comenzar nuestra línea vamos a hacer un tótem guardián. Vamos a comprar una espada de Doran y una poción de vida. Recordemos que los ADCs tenemos que farmear muy bien, y adicional a eso tratar de mantenernos lo mayor posible en nuestra línea. Después de eso nos vamos a ahorrar para comprar un espadón. Nos va a dar el 40 de daño de ataque. Después de haber comprado el espadón nos ahorramos para comprar el filo infinito. Nos va a dar 80 de daño de ataque y 25% de probabilidad de impacto crítico. Una vez hemos comprado lo que es en este momento el filo infinito y nuestras botas con el aumento de velocidad de ataque, vamos a comprar lo que es el huracán de Runan. Este nos va a ayudar con su pasiva Furia del Viento. Al usar ataques básicos se disparan rayos de un máximo de 2 enemigos a spamear lo que es el lanzacohetes. Así podemos hacer daño zonal muy rápidamente en varios objetivos, entonces va a hacer más daño aún. Después de eso nos podemos comprar lo que es un cañón de fuego rápido para aumentar el alcance, la velocidad de ataque y la probabilidad de daño crítico. Normalmente yo suelo comprar sanguinaria. 80 de daño de ataque, nos da el 20% de robo de vida y los ataques básicos pueden curarte por encima de tu nivel normal de vida. Entonces esto nos va a dar mucho sustain. Por lo general suelo iniciar con esta configuración: filo infinito, huracán, sanguinaria, y después si paso con el cañón de fuego rápido. De ahí en adelante tenemos que mirar si compramos defensa o ataque, puede ser un ángel guardián, o mirar si comenzamos a subir más con un bailarín espectral. Tenemos que mirar todas las opciones que nos da el juego en este momento. Ahora hablemos un poco de lo que son el orden de las habilidades. En el orden de las habilidades, mis game players, lo primero que vamos a subir va a ser el cambiazo, lo que es el cohete y la ametralladora. Después de eso vamos a comprar un mascafuegos para evitar lo que son los gankeos y de pronto hacer remates de campeones que ya tengamos debilitados. Y podemos comenzar a subir en este momento el zap para generar lo que es la ralentización que nos genera esto. El primer habilidad que vamos a subir en totalidad va a ser siempre el cambiazo. Después de eso vamos a subir el zap y por último el mascafuegos. Obviamente tengamos en cuenta en el nivel 6, 11 y 16 mejorar nuestro ulti, que es el super mega cohete mortal. Ahora hablemos de lo que sería en este momento lo que son los counters. Los counters para Jinx. Entonces tenemos un Jinx que es fuerte contra una Pelios, una Caixa, un Lucian, una Vayne, por las habilidades que tenemos. Adicional a que estos héroes por lo general son de un alcance más corto que ella. Jinx es débil contra lo que es Ashe, Varus, Jinx, Ezreal y Miss Fortune. Entonces tengámoslo muy presente, porque ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos tienen muchas habilidades que nos cortan las nuestras. Ejemplo, una Ashe con el ulti, un Varus con el ulti, adicional a que ellos tienen mucho más alcance con nosotros. Entonces tengámoslo muy presente, porque pues estos héroes nos hacen mucho daño. Tratar de no jugar contra ellos.
¿Se les puede ganar? Sí, pero va a ser un poco más difícil. Bueno, mis game player, eso sería lo que es la guía básica para Jinx. Espero que les haya gustado nuestro contenido, le den like a el video y adicional, si quieren algún otro campeón que les saquemos la guía, por favor déjanoslo en el comentario. No se te olvide darle a la campanita y suscribirte para más contenidos y más videos. Les agradezco por haber visto el video, les recuerdo que hablaron con Pipo y les deseo excelentes juegos. GG.